Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya está con nosotras Karina Forcinito, quien hoy se hace cargo de la columna Falta o Sobra y con quien vamos a estar charlando sobre un homenaje a Eduardo Marcelo Basualdo. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mailén? Hola, ¿qué tal a la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, un poco apenada con la partida de Eduardo Basualdo, que ha sido una persona muy importante en el campo de la economía política crítica en la Argentina, de la economía política heterodoxa, filiado con la tradición del pensamiento crítico latinoamericano y también con bastante influencia gramsciana en los últimos años de su carrera. Este economista, Mailén, nacido en el 45, ha hecho muchos aportes para discutir interpretaciones ortodoxas de la historia económica argentina que tienen implicancias para pensar los problemas actuales más acuciantes, como el problema de la deuda, de la concentración de poder económico, de la exclusión social. Por lo tanto, para quienes lo han conocido, quienes lo han leído, para la enorme cantidad de estudiantes que se han formado en la maestría en Economía Política, Convención en Economía Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es una gran pérdida y por ese motivo consideramos la importancia de mencionar algunos de sus aportes, difundir un poco quién fue esta persona y un poco traer a colación algunas de sus ideas a propósito de la coyuntura que vivimos. Siempre está bueno hacer un repaso histórico de personas que nos marcan y personas que marcan algún caminito de esos que queremos seguir, aunque a veces no salga del todo. Claro. En este caso, además de ser un gran intelectual, como economista, como historiador económico, también, sus investigaciones generaron toda una agenda de investigación para continuar investigando, profundizando, pensando propuestas hacia adelante. Y fue además alguien que contribuyó conjuntamente con Daniel Aspiazu, Hugo Nochtef y Enrique Arceo desde el área de Economía y Tecnología de la Flaxo, desde los años 80, desde el inicio de la democracia, a pensar con mucha criticidad y muchos elementos empíricos en qué consistió el proyecto que inaugura la dictadura militar para esta sociedad. Pero también cuál fue la responsabilidad empresarial en la desaparición de personas. Eduardo Basualdo contribuyó mucho en ese sentido con sus investigaciones sobre el poder económico. Y finalmente quiero destacar que Eduardo colaboró sostenidamente con el Congreso de Trabajadores Argentinos mediante la producción permanente de informes de coyuntura, la interpretación de las medidas de política y documentos de formación dirigidos a la clase trabajadora sobre la realidad económica mundial, latinoamericana, argentina. Ha tenido un compromiso militante con los sectores vulnerables, más postergados de la sociedad, con los sectores del trabajo, así como también ha sido un ejemplo de vida en ese sentido para muchos intelectuales críticos de nuestro país que necesitan de alguna manera narrativas y ejemplos que en un punto son muy contrahegemónicos y son difíciles de sostener personalmente porque implican costos, no adherirse a aquello que se premia desde el sistema. Claro. Entonces, por ese motivo lo quiero destacar particularmente. Y mencionabas que íbamos a retomar algunas de sus ideas en plan de ponerlas en contexto con lo que nos sucede en este mundo actual horrible, un poco en el que vivimos. Sí, nos está tocando una realidad realmente dura, creo que a nivel internacional y aquí en Argentina. Sí, Eduardo, entre otras contribuciones, porque la verdad es que daría para mucho, yo seleccioné algunas ideas para compartir en el espacio de la radio, que me parece tienen particular trascendencia.
Uno de los aportes que él ha hecho en su tesis doctoral, que es una tesis que hizo en el campo de la historia, por eso yo digo que fue un economista pero historiador económico, porque se doctoró en historia en la UBA, él en uno de sus libros, que es su tesis doctoral, sostiene que, indaga un poco acerca de la naturaleza del poder económico en la Argentina, qué proyecto de país impulsa el poder económico. Y esto es importante porque son las grandes empresas las que determinan el rumbo de la acumulación de capital en un país capitalista, cualquiera sea, y por lo tanto comprender su inserción, su vínculo con el capital extranjero, con el mercado internacional, etcétera, es muy importante para comprender su comportamiento estratégico. Uh-huh. Eduardo trabajó mucho sobre eso y lo que puso en evidencia en sus investigaciones es, en primer lugar, el fuerte vínculo, la sujeción, pero también la subordinación al capital extranjero más dinámico desde los años 20 del siglo pasado, de la cúpula empresarial argentina, un aspecto estructural que de alguna manera le dificulta cerrar su ciclo de acumulación a nivel doméstico, y permanentemente está el problema de la extracción de excedente hacia afuera que no se reinvierte en el país. Ya desde muy temprano él mostró evidencia sobre este comportamiento, que es algo que hoy está agudizado a través de una creciente financiarización de la restricción externa de la economía, es decir, un creciente peso de los flujos financieros hacia afuera que hacen que ni el saldo exportable positivo ni tampoco el endeudamiento nos permita nunca cumplir con la demanda de dólares que estos sectores están demandando, ¿no? Uh-huh. Y nos somete a un drenaje permanente y un sometimiento permanente a la dinámica de la deuda. En realidad, además de este punto que él va a trabajarlo en sus manifestaciones a lo largo de la historia del siglo XX completa, también hizo algunas contribuciones muy interesantes sobre el agotamiento de la etapa sustitutiva de importaciones, desde los años 50 que empezó a manifestarse, ¿no? La sustitución de importaciones fue el proceso que se inicia en los años 30 a propósito de la crisis mundial, sí, de la Gran Depresión, y hay toda una discusión en el campo de la historia económica que trabaja sobre la idea de que fue un fracaso en la Argentina, de que se agotó como por sus propios límites, porque estuvo mal hecha, porque el peronismo repartió demasiado para los asalariados, a través del salario directo e indirecto, que también al estatizar al comprar las empresas públicas al capital extranjero, Perón particularmente en los dos primeros gobiernos despilfarró las reservas que se acumulaban en el Banco Central, una mirada muy típica de los sectores liberales. El economista Carlos Díaz Alejandro, un cubano que vivía en Estados Unidos, fue muy importante en lo que hace a la contribución en ese sentido, pero también toda la escuela del Di Tella, enfatizando con el error del peronismo en estatizar las empresas públicas, en redistribuir progresivamente los ingresos a favor de los asalariados, que ha sido el gran problema del populismo, que fue que despilfarró los recursos en lugar de industrializar el país. Todo esto está en los libros de historia, con eso nos han educado en gran medida. Bueno, Eduardo en su tesis doctoral demuestra empíricamente que los fondos acumulados en aquel momento, las reservas, por ejemplo, alcanzaban y sobraban para la redistribución progresiva de los ingresos y la compra de las empresas estatales, que era clave para que el Estado tuviese herramientas para hacer política soberana, política en materia de infraestructura, porque la infraestructura, la comunicación, las telecomunicaciones, el agua, el saneamiento, la energía, el transporte son sectores estratégicos para que un país los pueda controlar y pueda redireccionar el proyecto de desarrollo hacia cuestiones que son importantes desde el punto de vista de la soberanía nacional. Uh-huh. Y lo que demuestra es que en realidad el gran problema por el cual se agota la sustitución de importaciones, de alguna manera, entre comillas, se agota, porque había un montón de estrategias políticas para implementar que no fueran destruir la industria, que es lo que hizo la dictadura del 76. Sí. El gran problema fue la falta de reinversión de utilidades de las empresas industriales promovidas mediante diversos mecanismos de transferencia de excedente económico que se utilizaron para apuntalar la sustitución de importaciones, incluso en muchos casos en donde eso no era requerido. Por ejemplo, en el peronismo clásico se transfirió muchísimos ingresos hacia empresas transnacionales, hacia grupos económicos locales
que no necesitaban, como las pymes, una protección de la industria naciente a través de subsidios. ¿Se entiende? Sí, hubo un refuerzo, por lo que entiendo, del peronismo y del proceso económico dentro del peronismo, de refuerzo, decía, de la burguesía nacional, un poco, ¿no? Que es básicamente el sector que impulsaba la sustitución de importaciones, que se puede decir que inicialmente necesitaban el impulso, por supuesto, pero que después necesitábamos que se reinvierta ese primer impulso que se había ayudado a dar desde el Estado. Absolutamente. En general, cuando hablamos de burguesía nacional, se suele identificar más bien con el actor, con pequeños y medianos empresarios que requerían protección porque tenían una desventaja frente al capital extranjero por haberse desarrollado industrialmente con mucha demora. Ustedes piensen que el desarrollo industrial en los países desarrollados llevaba un siglo para ese momento. Entonces, imagínense las ventajas con las que contaba el aprendizaje de las empresas, por ejemplo, la acumulación de capital pretérita. Necesitaban el apoyo del Estado, pero, por ejemplo, no las transnacionales, las sucursales de las matrices, no los grandes grupos económicos que se habían internacionalizado muy temprano. Qué sé yo, me refiero al grupo Bember, al grupo Torkins, a los grandes grupos económicos, Bungibón, clásicamente, que ya tenían una inserción internacional y vínculos afuera y no necesitaban la protección del Estado, ni que les transfiriéramos renta agraria de manera subsidiada. Bueno, en aquel momento la política industrial fue muy poco selectiva, les transfirió muchísimos recursos a través de préstamos a tasa de interés reales negativas, subsidios de todo tipo. Y lo que muestra Basualdo es que solamente, que hay alrededor de un 78% de las utilidades que se distribuyeron a través de dividendos que se pagaron a los accionistas y que de ninguna manera eso fue reinvertido. Y que ese fue el problema por el cual, de alguna manera, la industrialización promovida pierde dinamismo a partir de los 50. Porque no hubo una exigencia de una contrapartida en reinversión de utilidades por parte del Estado, como sí pasó en muchos países asiáticos, en donde el Estado promovió, pero a su vez exigió contrapartidas, ¿no? De alguna manera un esquema de reciprocidad. Uh-huh. Esto, que de alguna manera ocurrió desde los años 50 en adelante y que se evidenció como con la pérdida de dinamismo, no se solucionó modificando la relación entre Estado y empresas en la Argentina, sino que más bien se apostó a subsidiar aún más a partir de las leyes de Frondizi de promoción del capital extranjero, que tuvieron enormes beneficios sin contrapartida, por ejemplo, en un impulso a las exportaciones, que era lo que el país necesitaba para mejorar su situación en el sector externo. Se necesitaba una industria que exportara. Pero todas las leyes de inversión extranjera que promovió Frondizi en adelante, no tenían ninguna contrapartida en exportaciones, en resultados en materia de generación de divisas. Esto agudizó el problema de la restricción externa del país y la necesidad de endeudamiento cada vez de un modo más apremiante. Hasta nuestros días, diría yo, porque tampoco el RIGI, ahí está la conexión con la coyuntura, ni ninguno de los esquemas de vaca muerta, de promoción del régimen minero, ninguno contempla un mecanismo en donde estos sectores promovidos devuelvan, al menos parcialmente, a la sociedad todos los subsidios que están internalizando a través de ganancias extraordinarias. La idea es que van a generar empleo, que va a derramar el desarrollo. Eso no ocurre desde siempre, desde toda la historia capitalista argentina, ¿no? Y lamentablemente en la Argentina no lo tenemos problematizado. No está instalado en el sentido común. Al contrario, el neoliberalismo ha naturalizado que la ciudadanía debe subsidiar la acumulación de capital, de ingresos y riquezas de estos sectores privilegiados y que ellos no deben pagar impuestos, además. Entonces, me parece que en ese sentido la enseñanza de Basualdo tiene una actualidad enorme. Nos falta memoria económica, de la historia económica, nos falta comprender la naturaleza del proceso de acumulación periférica que tenemos en el país y tenemos que hacerlo de modo urgente porque de otro modo estamos construyendo una sociedad que alimenta la concentración, la centralización del capital, la exclusión social y el ecocidio con un extractivismo cada vez más agudo, que cae además, como hemos visto,
principalmente sobre la espalda de sectores muy vulnerables, entre ellos mujeres e infancias. Entonces, me parece que en ese sentido los aprendizajes a partir del trabajo de Eduardo Basualdo son muy importantes para leer la coyuntura y nos sobran prejuicios. Hay que trabajar mucho con el conocimiento científico crítico para desnaturalizar lo que se está diciendo desde el poder. Gracias, Cari. Me quedo pensando en que tal vez en una próxima columna o que tengamos con vos o con las compañeras que integran este momento de encuentro de los viernes de economía feminista, podemos hacer un repaso de qué es la teoría del derrame que mencionaste, ¿no? A partir de qué se crea, que es más pensada mundialmente, pero cómo después eso se replicó o se intentó replicar múltiples veces en nuestro país y todos los fracasos que implicó ese intento. Si les parece, lo dejo como propuesta porque me parece que está bueno que a partir de Basualdo, ¿no?, y de estas preguntas y reflexiones de hoy nos quedemos como con ganas de indagar en otras cosas. Sí, Maylén, por supuesto, tomamos nota y muy agradecidas, como siempre, por el espacio, por la posibilidad de en un medio tan importante y masivo poder abordar temas que en general en los medios no se abordan. Muchísimas gracias, cariños a todos, a todas, a todes, y que pasen buen fin de semana. Abrazos para vos también y buen fin de, Cari. Pasó así otra columna de Falta o Sobra.